Normalmente, cuando estás en piloto automático, tus pensamientos se enfocan en tus emociones y la acción está totalmente desequilibrada. Que si quieres ese resultado, tu pensamiento y tu sentimiento tienen que estar alineado al mismo. Porque hablar de respiración, pues todos respiramos, ¿no? El tema de la respiración consciente es algo que puede transformar nuestra vida si lo utilizamos. Voy a hacer mis respiraciones porque para eso sirven. Ahorita te platico de donde yo tengo 2, 3 teorías nada más. Muy poquito. Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Los saludamos aquí desde Equilibrio Empresarial. Encantados de tener una invitada muy especial, Cecilia Gómez, ¿cómo estás? Muy bien, José Antonio, ¿y tú? Oye, ahorita de la introducción que me diste, muy bien, gracias. Acá andamos emocionados de tenerte con nosotros. Gracias. Oye, Igualmente. quiero que te presentes tú solita, Yo me presento solita. llevando un poquito de línea del tiempo, Ok. porque es muy interesante tu currículum, como diste un giro a lo mejor y no 360, pero sí un 180. Uh-huh. Y platícanos desde chiquita, ¿cómo fuiste evolucionando? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? Y luego, ¿por qué cambiaste de giro? Prácticamente lo que me platicaste Sí. behind the scenes. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y sobre todo poder tener esta charla contigo. Creo que cada uno de nosotros pues, tenemos nuestra propia historia, trayectoria y que todos podemos de alguna manera aportar algo. Bueno, sí, yo mi nombre es Cecilia Gómez, bretón. Soy la primera de 4 hermanos. Y fíjate que desde muy chiquita, mis papás empezaron, ellos practicaban yoga. Y la verdad en esa época era algo como raro. No era tan común que los papás lo hicieran. Claro. Entonces, bueno, yo simplemente en esa edad, 6, 7, 8 años, pues los acompañaba, veía lo que hacían, pero pues no había más tema. Conforme fui creciendo y sobre todo en intervención por parte de mi padre, cuando había cualquier situación en mí, ya fuera miedo, inseguridad, me dolía el estómago, cualquier cosa que tuviera, siempre llegaba mi papá, se sentaba junto a mí en la cama y me decía, a ver hija, vamos a respirar. Y se ponía a respirar conmigo. Entonces, y eso fíjate que fue algo muy curioso porque como que me acordé de eso como mucho tiempo después. Posteriormente, bueno, estudié la carrera, primaria, secundaria, aquí todo en Puebla, estudié un año fuera en el extranjero y empecé a tener curiosidad por el tema del yoga. Uh-huh. La carrera que estudié o elegí en ese momento fue Contaduría y Finanzas, aquí en la Universidad de las Américas. Y la verdad, bien, fue una carrera que me gustó y que estuve ejerciendo durante muchísimos años. Sin embargo, como que había una parte de mí que me decía, sí, me gusta la contabilidad, pero no me realiza, no me siento plena. Tenía una colaboradora, una contadora cerca de mí, que la veía como, vaya, le brillaba la cara con los números y estaba así, ya sabes, como extasiada cuando veía que ejercía su carrera y yo me preguntaba que por qué yo me sentía así, que no sentía esa plenitud. Posteriormente me encontré un libro de yoga que precisamente había en mi casa y me puse a leerlo. Entonces empecé a tener esa curiosidad por el tema del yoga. Me metí a clases de Hatha Yoga, que es un tipo específico de yoga que prácticamente en Puebla era el que había. Ahorita ya conocemos cualquier cantidad, muchos tipos diferentes de yoga, que se dan mucho tipo de prácticas de yoga, pero en ese momento y sobre todo en Puebla no había mucho. Y era el mismo tipo de yoga que mis papás practicaban. Y de hecho, tomé la clase con el que fue profesor de mis papás. Y la verdad, yo empecé a encontrar en esa práctica como un espacio de bienestar personal. ¿Eso fue ya en tu vida profesional? Ya estando yo, ya estaba estudiando yo la carrera, por supuesto, incluso ya terminando la carrera, fue cuando yo entré a tomar clase de yoga. Iba a tener una cirugía en ese momento, entonces, no sé, algo dentro de mí como que se movió a la inquietud de empezar a buscar algo más. Estuve muchos años en Hatha Yoga. Básicamente este tipo de yoga es perfeccionamiento postural, utilizando la respiración como una de los pilares más importantes. Es tu cuerpo y tu respiración. Y a través de esto ir poco a poco avanzando e ir yendo un poco más allá de tus propios límites.
Te trae al momento presente, siempre la respiración y la práctica del yoga. Posteriormente, muchos años estuve así y después empecé a sentir otra inquietud. Necesitaba como otro tipo de práctica que fuera ya más meditativa. Tomé muchos tipos de cursos y clases porque siempre ha habido como mucha inquietud por mi parte. Entonces, pues tomé flores de Bach, masajes terapéuticos, o sea, me metía en mucho tipo de prácticas, Reiki, y en una ocasión, una maestra que me estaba dando una certificación en masajes terapéuticos, ella tenía una disciplina de yoga que se llama Kundalini Yoga. Y yo le pregunté si conocía a alguien aquí en Puebla que lo diera. Me dio los datos y en el momento en el que yo entré a mi primera sesión de Kundalini Yoga, yo dije, de aquí soy. ¿Por qué? ¿Qué tiene de diferente con los Tiene de demás? diferente, está muy enfocado a la parte meditativa y además en el tema de la respiración consciente profundiza mucho más. Hay muchos tipos de meditaciones que utilizan tanto la respiración consciente, técnicas de respiración, diversas técnicas de respiración y también el mantra. Y ahí, como que ahí sentí algo muy especial y como te digo, de aquí soy. Kundalini Yoga también tiene mucho sustento a nivel científico y pues, cada sesión equilibra sistema nervioso, sistema inmune y sistema glandular. Prepara el cuerpo para que posteriormente puedas entrar más fácilmente a un nivel meditativo. Porque si tu cuerpo y tu mente está como loca, pues es difícil, ¿no? Que podamos entrar a ese Claro, estado. Entonces, sí. entré a Kundalini Yoga, muchos años, me certifiqué. Primero me certifiqué aquí en Puebla y después la certificación internacional para que pudiera tener validación en cualquier parte. Y bueno, hasta la fecha lo sigo practicando. ¿Qué sucedió después? Entré al máster de ecología emocional en el año 2018 y estando ahí, En Barcelona. no, lo dieron aquí en Puebla. Sí, la metodología es de unos catalanes, que es fantástica, es una metodología sensacional de ecología emocional, pero ellos, perdón, lo trajeron aquí a México y posteriormente a Puebla, a la Universidad de las Américas. Fueron 2 años de este máster. Y mientras lo estaba yo tomando, automáticamente todo lo iba relacionando con el tema de la respiración. Era como, sí, claro, está perfecto esto, pero la respiración aquí entra, ¿no? Entonces, como que empecé internamente a integrar el tema de Kundalini Yoga y la respiración e integrarlo con la ecología emocional. Y de ahí dije, bueno, el yoga y específicamente Kundalini Yoga no es para todo mundo. Hay personas que se sienten muy atraídas por ese tipo de disciplina y práctica, pero hay personas que no, por distintas razones, ¿no? Sin embargo, dije, ¿cómo puedo hacer para llegarle a más personas y que sea universal la respiración? O sea, la respiración es universal, tengas cualquier creencia de cualquier tipo, practiques el deporte que practiques, hagas lo que hagas, la respiración es universal. Entonces fue por eso que a la hora de hacer mi certificación, tanto en Kundalini Yoga como en el máster, lo dirigí al tema de la respiración consciente. Órale, qué Sí. padre. Entonces, de contabilidad mucho tiempo lo hice, pero ahorita sí ya no. ¿Cuántos años estuviste de contador? De contadora, híjole, pues desde que me gradué hasta, pues, yo creo que fácil 20 años de contabilidad, en contabilidad. Pero paralelamente, pues he tenido Sentías un otras hámster que te actividades. decía, no va por allá, no va por Sí, allá. exactamente, Antonio, eso es lo que yo sentía. Decía, está bien, me gusta, lo hago, pero no me realiza. Sí. Sí, Últimamente lo he escuchado mucho y sí, yo creo que la gente que nos escucha se da cuenta. Y hay como esta cierta energía en la imagen y en la cara y en el temple de las personas que cuando se vienen relajadas no solamente se nota, sino que se transpira y se comparte y se contagia, ¿eh? Se contagia y tú tienes eso. Oye, Ceci, platícame un poquito porque en mi ignorancia de este tema, yo apenas estoy entrando a estas cosas y en esta
digámosle, en esta etapa de descubrimiento de todos estos temas, pues los Sí, estoy documentando en esta forma de podcast. sí, Entonces, la fantástico. primera vez en mi vida que he Ajá, leído sobre muchos temas de este sí, tipo ha sido el último año, ¿ok? Y la primera vez que escuché el término de ecología emocional fue cuando leí un resumen que me dio Marisela de ti, que fue Marisela. la que nos contactó a través Sí, de Alona. Marisela. Ujú. Entonces, escribe que estudiaste este máster y dije en la torre, pues qué perdido estoy que nunca lo había escuchado y nunca me había Sí, llamado la atención. sí. ¿Qué es la ecología emocional y en qué se basa Bueno, la o qué ecología busca? es una metodología, es un modelo en el que, bueno, realmente yo lo podría definir, y se define en sí mismo Sí, como un arte. Es el arte de la sostenibilidad emocional. Digamos que es una forma en donde de una manera creativa voy a gestionar mi energía emocional. ¿Para qué? Para mejorarme a mí como ser humano, para poder crear mejor calidad de vínculos con las personas que me relacionan y también para respetar y cuidar el mundo que me rodea. Es un modelo fantástico en donde nosotros comenzamos con el autoconocimiento primero que nada. O sea, una de los principios básicos de la ecología emocional es que todo lo que sucede afuera y en nuestro mundo eh, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestro mundo interior. Entonces, digamos que a mí lo que me gusta muchísimo es que es un paralelismo entre la gestión del medio ambiental con la gestión de nuestras propias a ver emociones. cómo se vincula eso. ¿Cómo se vincula? A ver, Digamos que todo lo que está sucediendo afuera, todos los problemas que nosotros podemos encontrar en el exterior a nivel medioambiental, ujú, también los podemos relacionar. Por ejemplo, en el ecosistema hay desierto, ¿no? O hay de repente tormentas y lluvias. También nosotros emocionalmente podemos pasar y transitar ese tipo de emociones en claro, donde las podemos relacionar con todas las cosas que suceden afuera. Entonces, digamos que en la ecología emocional utilizamos mucho un vocabulario que se utiliza para el medio ambiente. Em, la ecología emocional digamos que tiene tres áreas en donde tenemos un impacto, como te lo decía. Primero yo, mi autoconocimiento, ok, aprendo a gestionar. No puedo, digamos que no puedo gestionar o manejar aquello que ignoro. Si no conozco mis propias emociones, si no conozco cuáles son mis detonadores, si no me conozco en pocas palabras a mí mismo, cuáles son mis creencias, cuáles son mis limitaciones, pues difícilmente voy después poder relacionarme desde un lugar sano con las personas con las que con las personas cercanas, sí, y también eso va a crear un impacto a nivel global. Todo nuestro comportamiento, aunque no lo creamos, José Antonio, todo lo que yo haga en mí tiene un impacto a nivel, a nivel mundial, pues, a claro, en la nivel energía, energético, sí. Y también, si nosotros de una manera creativa y amorosa empezamos a gestionar nuestro mundo interior, nuestra casa de las emociones, que es nuestro ecosistema emocional, eso mismo también va a generar un impacto positivo en el mundo. ok, Una de las cosas que habla la ecología emocional que a mí me encanta es ese cuestionamiento de si queremos ser parte de la solución del mundo o podemos ser también parte del problema. Es como una elección. es como lo que dice Mahatma Gandhi, ¿no? Sé el cambio que quieres ver en Exactamente. el de junto. Esa es de mis frases favoritas. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Ujú, Y fíjate que la ecología emocional, digamos que se nutre de distintas fuentes. Se crea a partir de distintas disciplinas, del arte, de la literatura, de la psicología, de sí, la sabiduría popular, de distintas tradiciones, tanto religiosas como espirituales. Entonces, digamos que es un modelo que está totalmente enriquecido de todas estas corrientes claro. que tienen la finalidad de eso, ¿no? De elevarnos como seres humanos. Entonces, el primero es conocerte a ti mismo y decías que había otros dos. Sí, el segundo es cómo te vinculas con los que te rodean, Ok, pero a partir
de esa relación y ese autoconocimiento que tienes contigo mismo. Entonces, digamos que el segunda área de impacto son tus más próximos, desde las relaciones de pareja, familiares, en el trabajo, las personas con las que colaboras a nivel laboral, que ahí también hay un impacto importantísimo y tú lo sabes, ¿no? Por todos estos temas que estás trabajando. Queremos mejorar la calidad de nuestras relaciones en el ambiente laboral, pues sí tenemos que empezar por nosotros Claro. mismos. Y el tercero es en el mundo, el impacto en el mundo. Ya la sociedad en Sí, general y la ecología, ecosistema, etcétera. exactamente. Fíjate que hay dos valores que son súper importantes y que yo siempre saco a colación en el modelo de ecología emocional, que son la conciencia y la responsabilidad. Entonces, es acá, primero conocer y saber que cada uno de nosotros efectivamente tiene una responsabilidad. Ok. En cuanto a los vínculos con los demás, es ver si podemos crear puentes de comunicación o murallas que nos dividen y nos separan. Entonces, bueno, a ver, de verdad es que es infinito y tiene muchísima sabiduría todo lo que es el modelo de ecología emocional. Vale muchísimo la pena, pues, entrar un poquito ahí. Oye, y antes de pasar a otro tema, en el primer escalón del autoconocimiento, ¿te enseñaron alguna herramienta de aplicar? ¿O cuál es la herramienta que tú utilizas? ¿O qué haces para autoconocerte? Pues mira, digamos que hay varias formas de autoconocimiento. Primero, pues, digamos que a través de escuchar, de leer, de tener como herramientas de conocimientos de otras personas y de todo lo que ellos han aportado. O sea, digamos, a través del el estudio y el entendimiento de procesos de otras personas que también han incursionado. Dentro de la ecología emocional hay varias personas que han aportado muchísimo y que enriquecen también y nutren la ecología emocional, como precisamente la que mencionabas, como Gandhi, como Eric Fromm, como Viktor Frank, Eric Fromm también, o sea, como son muchísimas personas que realmente han traído mucha luz al mundo y a través del conocer sus propias historias es como poder también entrar en un proceso de autorreflexión. Hay muchas dinámicas también en donde podemos adentrarnos un poco en observar y conocer cuáles son nuestras creencias. Esas creencias que a lo mejor con las cuales fuimos educados y formados, pero que tal vez en este momento ya no nos sirven, ¿sabes? O sea, es como poder hacer una revisión de toda la información que tenemos inculcada desde nuestra niñez y que tal vez en este momento ya no forma parte de una realidad y que nos pueda dirigir hacia donde nosotros queremos ir. Claro. Entonces creo que es parte como una un autoanálisis, Concientización. autoconcientización. Pero fíjate que hay una cosa interesantísima y que creo que nos va a dar pie también para lo siguiente, José Antonio, que siento que para eso necesitamos tiempo y necesitamos pausarnos en nuestra vida. O sea, porque si yo no tengo un tiempo en el día en donde pueda dedicarme a la autorreflexión, al autoanálisis, pues es muy difícil porque empezamos a vivir en un piloto automático todo el tiempo, en donde pasamos de una actividad a otra y donde cuando tengo un pequeño espacio ya estoy entonces en el teléfono o distrayéndome en 35 cosas. Creo que estamos viviendo una etapa en donde no tenemos mucho tiempo para pausar y precisamente el autoconocimiento y la autogestión requiere tiempo para reflexionar, para también empezar a bajar el ruido Claro, esa es la palabra. desenfrenado de nuestra mente, porque si tenemos demasiado ruido mental, es difícil poder acomodar todo esto, ¿sabes? En ecología emocional te dan muchas herramientas. Hay una que a mí me gusta muchísimo y que creo que he aplicado también en todo lo que es el tema de la respiración consciente y le llaman el EGPA. El EGPA es pensamiento, emoción y acción y es poder alinear esas tres.
nuestros pensamientos con nuestras emociones. Bueno, los pensamientos generan emociones. Y después eso, o sea, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Entonces, es una herramienta en donde yo puedo estarme monitoreando constantemente para ver si mis pensamientos están correspondiendo con lo que estoy sintiendo y cómo, de acuerdo a eso, voy a actuar. Entonces, esa podría ser también, bueno, a mí me sirve mucho esa. Lo que ocasiona el piloto automático es que en ¿cómo dijiste? PEA. EGPA. Ajá. EGPA. Sí. Bueno, es que normalmente cuando estás en piloto automático, tus pensamientos se enfocan en tus emociones y la acción está totalmente desequilibrada, ¿no? Así es. Entonces, lo que hace el autoconocimiento y el autocontrol es pensar en el resultado para que tú entiendas que si quieres ese resultado, tu pensamiento y tu sentimiento tienen que estar alineado al mismo. Totalmente. ¿No? Totalmente y si de no, acuerdo. no eres objetivo. O Exactamente. sea, estás literalmente dándole vueltas como hámster y sigues metiéndote en problemas. Así es. Ahorita también lo que dijiste, una palabra extraordinaria y muy precisa, que es ruido, ¿no? Y así describen todo este ambiente con lleno de humo, ¿no? Sí. Y le llamarían en temas de gobierno de ciudades contaminación visual y auditiva. Totalmente. ¿No? Y es impresionante lo que los celulares te hacen, no solamente para ti, sino para los niños. Y el otro día, hablando de este tema, y pongo ahí un ejemplo, estaba leí un libro de cómo educar a mi bebé, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque es muy hiperactivo y empezó a comunicarse con Alexa y con estos aparatos y ya sabe poner su YouTube, y entonces ha pasado algo muy chistoso, que ya sabe los colores en inglés, en español, se sabe los planetas y tiene 2 años, 6 meses. Wow. Cuenta del 1 al 100. No. Entonces, y ha sido por la comunicación que tiene con Alexa. Pero leyendo el libro decía, tienes que permitir que tus hijos te aburran, ¿no? Y si no hay ese silencio, si no hay esa desconexión, inclusive para los niños y para uno, no existe ese momento donde ocupas la creatividad. Así es. Para desenvolverte. Y bueno, en el caso del autoconocimiento, pues no necesitas más que creatividad, como lo decías en un principio, Uh-huh. pues para encontrar qué son las cosas que debes de mejorar, ¿no? Así es. Oye, ¿y dónde entra la respiración en todo esto? Pues precisamente a través de llevar tu atención a tu respiración, empiezas a bajar el ruido mental. A ver, vamos a entrar en un tema súper apasionante, que es la conciencia de la respiración. Digamos que nosotros estamos todo el tiempo respirando de una manera automática. La respiración es parte de una de las actividades del sistema, hablando a nivel también hospitalario y médico, una de las partes del sistema nervioso autónomo. Uh-huh. Entonces, todo el tiempo lo estamos haciendo de una manera inconsciente. La mayor parte de nosotros, la mayor 90% de las personas, sobre todo los que vivimos en áreas urbanas, nuestra respiración ha tenido un cambio y se ha vuelto una respiración corta y superficial. Respiramos muchas veces por minuto. Y digamos que tu mente y tus emociones están aceleradas. ¿Qué podemos hacer? Cuando nosotros empezamos a tener una conciencia de mi respiración y un trabajo con la respiración consciente, y empiezo a bajar el número de respiraciones por minuto, porque mi respiración, en vez de corta y superficial, empieza a convertirse en una respiración más completa y profunda, más plena. Entonces empiezan a bajar el número de respiraciones por minutos y también todos los demás sistemas de mi cuerpo, el ruido de la mente, los latidos del corazón, todo empieza también a encontrar un estado de mucho más equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer cuando nosotros empezamos con un trabajo de respiración consciente? Es darnos cuenta de que esa manera de respirar corta y superficial está generando en sí mismo mecanismos sistémicos en nuestro cuerpo en donde empezamos a secretar hormona del estrés. O sea, si yo respiro corto y superficial, estoy generando cortisol, porque yo envío un mensaje a mi sistema
como de que estoy en peligro, de acción, de muévete, ¿sabes? Estoy activando esa parte del sistema nervioso simpático, el sistema. Entonces, a medida que yo empiezo a bajar el ritmo respiratorio, empiezo también a activar y a estimular la parte parasimpática de mi sistema nervioso, que es la que permite que me relaje, que me calme, que todo se empiece a regular, que restaure, que me repare. Y entonces ahí es, digamos que esa es la clave para que nuestra respiración empiece a convertirse en una respiración más completa y más profunda. ¿Qué sucede? El ruido de la mente también empieza a cesar y a bajar. También haz de cuenta que los pensamientos por minuto tenemos miles de pensamientos por cada minuto. Claro. Unos son conscientes, otros son inconscientes, pero está la mente así. La respiración tiene la capacidad de poder dirigir a la mente. Casi que es la única herramienta que la puede dirigir. Entonces, digamos, ahí tenemos una gran herramienta para empezar a bajar el ruido mental y empezar a crear unos espacios en donde no esté la mente tan acelerada. También hay una línea directa, hablando de la ecología emocional, hay una línea directa entre mi estado emocional y la manera en que estoy respirando. Si yo quiero cambiar mis emociones o transformarlas, ¿qué tengo que cambiar? La manera en la que estoy respirando. Y para eso pues hay muchas formas y técnicas. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es la que aplicas diario? Por ejemplo, ahorita que No, bueno, empezaste pues dijiste, estoy respirando. que- Yo es también. que hay muchísimas No, técnicas, depende me de lo que imagino. queramos. Pero, Para desacelerarte, una a ver, sencilla. una respiración, el simple hecho de cambiar tu respiración a una respiración consciente, larga, lenta y profunda, en donde empecemos a llenar la parte baja de nuestros pulmones, la parte media y la parte alta, o sea, una respiración completa y profunda, automáticamente después de unas cuantas respiraciones, porque muchas veces te dicen, respira profundo y haces, ay, no me sirve, y ya te sales corriendo, no, a ver, espérate tantito, ¿no? O sea, tomemos unas cuantas respiraciones profundas, incluso yo cuando en las prácticas manejo tiempos, por ejemplo, para mí, tú ya puedes notar un cambio muy importante después de 3 minutos de una práctica de cualquier técnica, la respiración larga, lenta y profunda. Pero también, como siempre les digo, si no tienes 3 minutos, 5 respiraciones conscientes y profundas, lo más lento y profundo que puedas al inhalar y lo más lento y largo que puedas al Pero eso de exhalar. no tener 5 minutos es Yo lo que digo, pretexto. yo lo que digo, siempre hay que dar prioridad a lo que, a ver, es como muchas veces me dicen, ¿no? Es que no me da tiempo a hacer las prácticas de la respiración. Le digo, bueno, es como si a mí me dijeras, no voy a utilizar mi coche porque no me da tiempo de ir a cargar gasolina. O sea, la respiración es nuestra fuente principal de energía. O sea, la junta más importante es contigo mismo, ¿no? Totalmente. O sea, Y una, deja a tu jefe, deja tú sí, a quien tengas que ver. Si no estás contigo mismo, vas a estar de la totalmente de fregada todo el acuerdo, día. totalmente de acuerdo. Y es que a veces creemos que es perder el tiempo, o sea, no. Y que no perder el tiempo así, pero sí piensan que tengo muchas cosas que hacer, no me da tiempo. Ok, si tú haces eso por ti, como tú lo estás diciendo, José Antonio, todo lo demás lo vas a hacer desde otro lugar, porque una de las cualidades principales que tiene la práctica de la respiración consciente es integrarnos, integrar todas las dimensiones de nuestro ser, la parte de nuestra mente, Claro. la parte emocional, la parte energética, o sea, todo nuestro ser, ¡boom!, se integra a través de la práctica de la Y hay respiración. muchos mitos. Por ejemplo, estábamos en un bautizo el sábado Ajá. y le platiqué a una amiga que estamos yendo, mi esposa y yo, a cursos de meditación trascendental, ¿no? Ujú, Nos metimos a la página de internet de transcendentalmeditation.org ujú, y salió una coach aquí en Puebla, en San Pedro de Cholula, ujú, Laura, extraordinaria ujú, persona. ujú. Y me dice esta persona, esta amiga, dice, lo que pasa es que yo no puedo meditar porque me atacan millones de pensamientos. Y después de haber pasado el curso, Sí, le digo, mira, te voy a decir lo que me dijo mi coach y hay que desmitificar este tipo de creencias. Al momento que tú tienes un pensamiento es porque lo estás haciendo bien.
Y al momento que te atacan los pensamientos es la forma de que tu mente libere estrés, ¿no? Y es evidente que las primeras 50 veces que lo hagas, pues vas a traer y te vas a Totalmente, acordar de la lista del súper y del totalmente. regaño de tu Así hijo es, y del problema de salud y del problema de quién sabe qué. Pero conforme va pasando el tiempo, empiezas a escuchar el silencio, así es, hasta que te das cuenta que es silencio y vuelves a salir, ¿no? así es. Y hay estos diferentes niveles de relajación que yo te voy a decir, o sea, llevo una semana y media en este tema de la meditación trascendental. Creo que también es un error querer hacerlo solos, sin literatura, sin coach, Sí, porque ahí te agarras los mitos tú solitos, ¿no? sí, sí, ¿O sí. cómo ves? Sí, tienes toda la razón. Yo sí creo que tenemos que tener una guía, sobre todo al principio, es absolutamente normal. O sea, imagínate que la mente trae un acelere bárbaro y que de repente le dices, a ver, ahora quieta. No, a ver, la naturaleza de la mente es el pensamiento, o sea, el estar generando pensamientos continuamente. Y cuando mucha gente, como tú me dices, no piensan que no es para ellos la meditación porque empiezan a pensar y a pensar y a pensar. Eso es parte natural del inicio de empezar una práctica meditativa. Por eso, por ejemplo, una de las herramientas poderosas para empezar a dirigir a tu mente es la respiración, porque entonces tú empiezas a llevar tu atención, es una de otras, ¿eh? Pero, Claro, por ejemplo, hay respiraciones donde te van guiando, una meditación es a través de visualización creativa, otras meditaciones que son a través de mantras, ¿qué es porque esta? el mantra es el objetivo del mantra es atrapar a la mente para dirigirla. Igual la respiración. Entonces, digamos que cuando nosotros empezamos a aprender a meditar, podemos utilizar cualquiera de estas herramientas. Y por eso es que es importante lo que dices, que necesitas de una dirección, porque la persona sabe cómo van a ser los procesos y muchas veces si te dejan así nada más de trata de controlar tu mente, pues dices, pues, ¿por dónde, no? ¿Cómo la controlo? Sí, la mente va a estar constantemente generando pensamientos. A medida que vas practicando, como tú dices, empieza a ver, digamos, como tu cuerpo empieza a aprenderlo. Y entonces poco a poco empieza a cesar el proceso mental y empiezas, más que dejar de pensar, tu mente se convierte en una autoobservadora de tus propios procesos internos, que eso nos lleva también a un conocimiento personal, ¿no? Pero nos empezamos a convertir los autoobservadores y como a desvincularnos un poquito del proceso de nuestra propia mente. Es que ahí te Entonces, llega como te también, vuelves como observadora de tu propia mente. y ahí te llega también el recordatorio de, híjole, creo que reaccioné mal hace ratito, ¿no? Por supuesto, claro. Ahí empieza la conciencia a aflorar. Oye, dime, es un tema enorme, ¿no? Pero Sí, que sí. puedas decirme beneficios a corto y unos beneficios a largo plazo. Mira, Mencionaste el estrés, sí, pero a corto plazo, ¿qué podemos empezar a notar? ¿O qué buscas tú? Porque das coaches, me decías, en un hotel que es el Cartesiano, ¿no? sí, estoy ahí, Pero estás de fijo, o sea, sí, estoy de fijo todos los días. Estoy todas las mañanas en el órale, pues qué padre Cartesiano, que el sí. Cartesiano tenga No, este sí, tipo de cosas. sí, ya es un centro urbano de bienestar, ¿Ah, el sí? Hotel Cartesiano, sí. ¿Y qué busca, por ejemplo, el Cartesiano para su personal a través de tener una coach de respiración? Fíjate que eso es algo, qué bueno que lo mencionas, porque si Cartesiano es un hotel que desde el 2020, a raíz de la pandemia, se convirtió en un centro urbano de bienestar, además de que sigue siendo el hotel boutique que siempre ha sido, pero también integrando este, digamos, este nuevo concepto que además a nivel mundial, seguro ya también lo habrás visto, el tema del bienestar y del wellness a nivel mundial está tomando muchísima fuerza porque creo que como humanidad necesitamos eso, esas herramientas de autorregulación y de empezar a ver que podemos prever nuestro estado de salud física, mental y emocional a través de hábitos positivos. Entonces, en el cartesiano es increíble porque tenemos todo un equipo de facilitadores que damos distintas disciplinas, desde sonoterapia,
muchos tipos diferentes de yoga, meditación, la respiración consciente. Y además y lo que hacemos, además de las personas que vienen como huéspedes o personas que vienen a vivir algún tipo de experiencia o programa, también nosotros tenemos todos los días tenemos prácticas con los colaboradores del hotel. ¿Para qué? Para que todos podamos realmente ser congruentes Claro. y vivirlo desde dentro. Entonces, sí, bueno, yo les comparto las técnicas de respiración, a veces también comparto Kundalini Yoga en el cartesiano, pero en fin, estoy más enfocada a la respiración consciente. ¿Qué hacemos? Les damos pausas saludables, así lo tenemos como puesto, ¿no? Y la pausa saludable tiene por objetivo darte un descanso en medio de tu actividad laboral para que podamos parar un poco y poder volvernos a integrar y a centrar a través de cualquiera de estas disciplinas. Desde mi caso, les doy son 15, 20 minutos con un poco de conciencia corporal, mover el cuerpo ahora sí que a través de las dos herramientas que nos anclan al momento presente, que son cuerpo físico, sensaciones en tu cuerpo y tu respiración. Esas dos van a ser tus anclas para que tu mente que está en Júpiter, que está en el pasado o que ya se proyectó en el futuro, se establezca en el momento presente, que además pues sabemos que ahí es donde ocurre realmente la vida, ¿no? Y la existencia, solo en el momento presente. ¿Y cuántas pausas saludables hacen? Hacemos una al día. Una al día en el hotel. Pero bueno, es como una invitación y ahora sí que también a través de este momento que estamos compartiendo, es algo que, bueno, yo recomiendo muchísimo, que podamos tener unos minutos al día. No te voy a decir cuántos, cada quien que elija, ¿no? Y que decida, pero sí poder parar un poquito en el día, porque es la manera en donde vuelvo otra vez a integrarme y a centrarme. ¿Para qué? Para seguir con mucho más presencia y mucho más conciencia en lo que voy a hacer. Pues hay una técnica que se llama técnica Pomodoro, que es una especie de administración del tiempo, de los descansos. ¿No? Y yo la permeé en el hospital, se lo permeé a los gerentes, a las jefaturas y a los directivos, pensando en que ellos obviamente lo permearan, ¿no? Sí. Y trabajan 30 minutos, la primera hora tiene que ser completita, ¿no? Sí. Y después de la primera hora, descansas 20 minutitos. Sensacional. Después 25 minutos al hilo, porque las juntas intentamos que no sean mayores a media hora. 25 minutos y 5 minutos. Y así se te va el día hasta que otra vez regresas, otra hora y 25. Entonces terminan siendo alrededor de 7 descansos que te ven en el día, ¿no? Fantásticos. Y tienen que incluir mínimo en la larga una caminata afuera, ¿no? O sea, al aire libre. Y este tipo de herramientas realmente te desacelera. Totalmente. Yo lo que hago en el primero es meditación ahorita, por Fantástico. Te felicito. ejemplo. A veces, híjole, la cabeza es canija y te pones de malas. Y es que ahorita, ¿cómo me voy a neutralizar si estaba en un momento súper inspirado? No, pero terminas de esto, sales y te sientes totalmente fresco. Así es. Y los ciclados Claro, en tu mente mayor enfoque en lo que estás haciendo. Te felicito. Gracias. De verdad, es que no en cualquier ambiente, no en cualquier organización lo implementan. Y tienen la visión para poder ver que no es una pérdida de tiempo, sino es todo lo contrario. Sí, todo lo que va a aportar. No te imaginas que en quirófano de repente dejamos las pinzas y 5 minutos de pausa, ¿no? No. Pero hay áreas que se deben, ¿no? Después de la cirugía, esos minutitos de descanso para bajar el estrés quirúrgico. Los médicos dicen que es un estrés muy bueno, porque evidentemente desarrollan unas habilidades y la intuición, que es algo también muy importante. Muy importante. Y no es un estrés continuo que te llevas a tu casa, salvo que hayas tenido muy mal resultado, ¿no? Okay. Que hay que intentar de todas maneras no llevarlo. Pero digamos que después de ese estrés hay un cansancio emocional. Sí. Y también en el club médico, bueno, no nada más en el nuestro, sino debe de haber en todos los hospitales un lugar donde puedan soltar el estrés. Los cirujanos, las enfermeras,
los técnicos, etcétera, porque si no, llegas a Totalmente. tu casa hecho un león. Así es, totalmente. Y lo que tú dices es súper importante. A ver, todo el tiempo estamos en el, como digo, cuando vamos en el coche, en el acelere, o sea, el Ujú. acelere me refiero a necesitamos enfrentar los retos de la vida, llevar a cabo nuestras actividades, o sea, requerimos de esa parte de cierto estrés que más que es esa energía que nos va a llevar a actuar, ¿no? Pero también necesitamos, después de esto, tener un espacio en donde podamos desacelerar, bajar el ritmo y poder relajarnos para poder reponer o restaurar toda esa energía que ocupamos. Entonces, eso es, digamos, es parte de un balance y un equilibrio. Creo que la mayor parte de los problemas que existen es cuando empieza a haber un desequilibrio en esto que tú me estás diciendo. Y por eso es que digo, el implementar actividades que nos ayuden a poder volver al balance y el equilibrio, pues son fundamentales. Claro. Cuando hay la enfermedad, realmente sabemos a todos los niveles, a nivel físico, mental, emocional, o sea, la enfermedad en sí es un desequilibrio en donde no logramos encontrar un balance entre la actividad y el relajamiento y el reposo. Pues exactamente, ¿no? Y digo, el choro largo, si han escuchado los demás podcasts, ya se la saben. O sea, ¿cuáles son ahora sí que los problemas de no hacerlo? Pues lo mismo que la de no meditar y lo mismo el que no practicar mindfulness es una carga de estrés que te libera cortisol y bla, 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 bla. Ya Así es, ya, sabemos, ya ¿no? lo sabes, sí, seguro Infartos ya y lo tienes, coronarios y lo sí, que tú quieras, ¿no? totalmente. Entonces, pues ya es ahora sí que regrésense a los otros episodios. Regrésense a los otros Oye, episodios, pero exactamente. lo importante, que es lo que a mí me gusta, ¿cómo puede mejorar tu productividad? ¿Cómo puede mejorar tu productividad? Yo creo que tiene que ver todo con lo mismo que tú me estás diciendo. Claro. O sea, cuando nosotros estamos, digamos, en un estado de balance y equilibrio, y balance y equilibrio me refiero a todos los aspectos, entonces digamos que estás en posibilidad de poder tener acceso a tus recursos y a tus talentos. En medio del estrés y del caos, es muy difícil que podamos hacerlo. Cuando también tienes una mente mucho más enfocada y clara, entonces tu actuar es mucho más eficiente. Pero como ahora sí que volvemos un poco al mismo tema de inicio. Si no tenemos esos espacios de autoconocimiento, de autorregulación, pues es muy difícil que en el momento en donde nosotros ya tenemos que cumplir un rol dentro de una organización o de algo, podamos hacerlo desde ese espacio de estar en nuestro centro, ¿no? Por ejemplo, el estar en el momento presente, José Antonio, a mí se me hace algo fundamental porque digamos que es donde tú realmente puedes, en ese preciso momento donde estamos ahorita tú y yo, eh, ver la oportunidad y co-crear también un momento único. Pero cuando estamos totalmente con la mente en otro lado, pues difícilmente podemos ser eficaces y efectivos en la realización de en lo que estemos cada uno de nosotros. Muchas son las herramientas, creo que como tú dices, ya las has mencionado. La práctica del mindfulness es fundamental y todo este tipo de herramientas para mí son fundamentales para que en el momento en que nosotros desarrollemos cualquier actividad laboral, podamos hacerlo desde utilizar todos esos recursos que ya tenemos nuestros. Laboral y personal, Laboral y personal, que por es mucho más supuesto. importante llegar a tu casa Por supuesto. relajadito, ¿no? Ujú. Y yo creo que este tipo de prácticas, bueno, no creo, estoy convencido que son la forma y el filtro de eliminar todos esos Sí. sentimientos que te estás llevando a casa. El otro día estaba leyendo, ya no me acuerdo porque tiene mucho tiempo, fue cuando empecé a ver lo de los podcasts. Uno de los libros que leí mencionaba que un área que Estados Unidos está desarrollando Sí. como pilar de la respiración, no me lo Ajá. vas a creer, son los Navy SEALs. La Armada de La Estados armada. Unidos Sí. está desarrollando dos cosas. La ciencia base de la respiración Sí. para controlar su estrés y Sí. poder dormir. Imagínate que estén en Sí. medio de un desierto Sí.
con Te lo creo, la por posibilidad supuesto de que te lo ataque creo. en un Sí. cactus en frío, porque el Ujú. desierto es frío Sí, en la noche, y utilizan la visualización y la respiración para poder dormir, ¿no? por supuesto. Hay por ahí unos ejercicios que uno se llama box breathing, que casualmente me lo enseñó una business coach que se llama Soraya, Ajá. y también ese box breathing lo tienen los Marines, Sí, ¿no? Al momento sí que están lo sé. sufriendo un ataque para Ujú. disminuir el estrés. Y luego tienen este método de visualización que era imaginarse, si no mal recuerdo, en medio de un lago tranquilo, arriba de una canoa, viéndose las estrellas, ¿no? Ujú, Entonces ujú. empiezan a controlar su Su respiración respiración con la con la visualización. visualización Claro, de esta canoa, sí, y dicen que se duermen en 5 minutos. sí, sí. Y es algo increíble. Es increíble y no me extraña, porque fíjate que uno de mis libros favoritos se llama Respirar la vida, un libro sobre la respiración, ¿De y quién? lo escribe Dan Brule. Ajá. Y este libro, de hecho, él estuvo en el Naval norteamericano. Ujú. O sea, él estaba, digamos que formaba parte De la de naval. la naval y empezó a incursionar. Desde muy pequeño ya traía la inquietud. Ahora sí que ya Ujú, tenía así como yo, ya traes algo, ¿no? Que ujú, te dice por ahí. Pero a medida que él empezó a trabajar, empezó a hacer también muchos experimentos y ayudar a las personas a través de la conciencia de la respiración. En su libro, además, están muchas otras personas que no tenían nada que ver ni con el yoga ni con la meditación, pero que sí tuvieron una conciencia de poder ver la importancia del trabajo con la respiración consciente y cómo a través de ella empezar a transformar la vida de otras personas. Incluso muchos de ellos, uno que Stick, creo que se llama, que hacía buceo a niveles muy profundos y pues obviamente ahí era él y su respiración. nada más. Nada más, en la nada. Entonces, obviamente que ahí entras en una conciencia profundísima de lo que es la respiración, ¿no? Es la vida, así No, y ahí lo utilizan hasta para despresurizarse, ¿no? exactamente. Sí, es increíble. Pero imagínate, entonces, él, después de tener un trabajo tan profundo y una conexión tan profunda con la conciencia de la respiración, empezó a ayudar a través de de un método propio que empezó a desarrollar a personas que habían sido, que tenían todo este tipo de traumas de posguerra. Entonces, claro que te creo perfectamente porque hay muchas personas que, como tú dices, no tienen nada que ver con esto y que han utilizado esta herramienta y esta técnica para poder ayudar a otros. Y aparte está ligado, y ellos lo hacen así porque este es de conocimiento público y está, me imagino que en todos los temas de transparencia de Estados Unidos, y es que tiene muchos, es que Sí, luego no dicen todo, pero eh, en, en el libro lo mencionaban muy bien. Y claro, que los Marines y todos estos cuates como SWAT, que ujú, están bajo una presión muy fuerte altísima. de temas estratégicos muy Sí, precisos, sí, el 80% de sus decisiones las toman en base a la intuición. sí, Y eso es algo clave. O sea, no estás hablando de que son decisiones sí, estudiadas, son sí, decisiones en 5 segundos sí, y en base a esto no me late, sí, esto sí me late. sí. Y que para eso necesitan estar en un temple Totalmente, en un totalmente estado. con una mente en súper blanco, ¿no? Así es. Más que en blanco, yo diría en equilibrio. Y sí, por ejemplo, tú me preguntabas que cuáles eran los efectos a corto y a largo plazo Ujú, de una práctica o de una disciplina, de cualquiera de estas que estamos hablando, de la meditación, de la práctica de la respiración, que para mí la práctica de la respiración es la puerta de entrada a entrar en un ujú. estado meditativo. Pero entonces, a corto plazo, obviamente, bajas tus niveles de estrés, te relajas, te calmas y estás más presente. A largo plazo vas desarrollando eso que tú dices, José Antonio, pero eso es una práctica y una disciplina que poco a poco va permeando y se empieza a convertir en una manera de estar y de vivir. No quiere decir que no voy a tener momentos en mi vida de reto, de tensión, de estrés, de muchas cosas. Sin embargo, como tu cuerpo poco a poco, a través de la práctica y a través de la disciplina, empieza a familiarizarse
y a conocer y a reconocer que esa respiración consciente o que esa meditación te va a llevar a un estado y entonces cada vez más rápido lo va integrando en ti. Digamos que a pesar de momentos de reto en la vida, voy a tener una herramienta que me va a sacar a flote cuando la requiero y la necesito. Y la intuición, como tú dices, conectamos con esa intuición cuando estamos en un determinado estado de equilibrio y balance, sobre todo a nivel mental, ¿no? Sí, Donde ya hay un balance. sin el ruido Sin extra. el ruido, de verdad, es que es una cosa bárbara. Porque además el estrés viene por dos lados. El estrés externo, digamos que viene de todo lo que nos rodea y de todos los estímulos que vienen del exterior, pero hay un estrés que es todavía más cañón, que es el estrés que nosotros mismos nos generamos a nosotros mismos por nuestros pensamientos, por nuestra negatividad, por nuestra fatalidad, por estar escuchando todo el tiempo pura cosa negativa, sabes, Las noticias, noticias. todo eso que entonces, ¿qué empezamos? A crear historias que a lo mejor muchas veces ni siquiera han sucedido o no van a suceder, catastróficas, y que nos empiezan a generar un nivel altísimo. ¿Tú escuchas y de lees estrés. noticias o no? Yo la verdad no. De repente, la verdad sí me dicen, qué bárbara, no estás informada de todo lo que acontece a tu alrededor. O sea, No te sí, informas porque te pero llega una semana después. es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir, de que me llega, pero lo que yo trato es de no enredarme en que mis pensamientos estén, o sea, cuido mi energía, y eso es mucho de lo que toca la ecología emocional. Ahora sí que en dónde tú vas a poner tu energía. Al fin de cuentas, somos energía y nosotros elegimos y decidimos a dónde la vamos Claro. a Fíjate emplear, que ¿no? los medios de comunicación es lo que nadie entiende, ¿no? O sea, no mucha gente, que es, pues ellos escriben su noticiario para vender, Así es, así literalmente. es, así Entonces, ¿qué es, es lo que vende? El morbo, ¿no? Y las totalmente. tragedias. Exacto. Entonces, están viendo que ya mataron, que ya hicieron, que ya... Y las noticias buenas pasan 5 minutos, ¿no? Estoy Creo de que hay un acuerdo. medio de comunicación, lo voy a poner en el bio de este capítulo. Hay un medio de comunicación, creo que es americano, donde pone puras noticias positivas. De verdad que yo creo que eso sería parte de empezar a generar un estado emocional mucho más positivo, donde podamos confiar, tener fe y confianza en que las cosas pueden mejorar. Tú que lo lees a las 6 de la mañana, te avientas tu periódico y ves todo, aunque no creas, pues hay algún pequeño estrés que se está generando, Total, yo ¿no? estoy Que la guerra en absolutamente de Israel, acuerdo. que el tema de Hamas. Claro, A mí, claro. a mí me preguntaban el fin de semana, ¿y tú qué opinas? Yo opino que está muy lejos, ¿no? O Sí, sea, no es mi sí, tema. sí. Y yo pienso también, la verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo y siempre lo he visto así. Tenemos que ver lo que escuchamos, lo que decimos, lo que oímos, en dónde estamos, porque también si no, eso empieza a generar una serie de pensamientos que van a desencadenar determinadas emociones y que entonces también empieza, y de ahí, ¿cómo voy a actuar? A Claro. veces ya ni siquiera voy a actuar porque ya toda mi energía está en toda mi historia que me creé y que me generé y el fin del mundo y el caos, cuando nos tenemos que ocupar de crear y de formar parte de soluciones. Sí, exactamente. Sí, es la gestión de las emociones. Oye, Precisamente volvemos al inicio. y para terminar, Dime, que ya estamos llegando ¿ya tan al rápido? punto tan rápido. Sí. Espero que se les haya ido también rápido a los que nos escucharon. ¿Qué recomendación le puedes dar a la gente que quiere entrar en esta onda de la respiración? Que dices que es la puerta de la meditación y de todo lo demás que Sí. platicamos. Pues mira, que tomen unas sesiones de respiración consciente. No, bueno, primero, pues No, debe ser, hay ¿no? información. Hay Digo, información. Creo que el tema de la respiración consciente, claro, y tú seguramente ya lo has visto por lo que me comentaste anteriormente, ya empieza a haber mucho más información sobre la práctica de la respiración consciente y de la ecología y emocional. de la ecología emocional. Antes no había tanto, pero ya podemos encontrar en respiración, obviamente informarte, gracias a Dios, y eso es algo genial, que tenemos ya mucha información en distintos medios, sobre todo también en medios digitales,
libros recomendados. Si quieres, también te puedo dejar algunos datos para que tú lo pongas luego también en tus cosas de algunos libros que se pueden recomendar. Este que les digo es de mis favoritos porque además es súper digerible y tiene muchas técnicas diferentes de práctica de respiración, muchas técnicas de respiración. Y la verdad, lo que yo creo que no hay como la experiencia, porque te podemos leer mucho, podemos informarnos, pero cuando tú vives la experiencia y ves qué sucede en ti y cuál es la reacción en ti y hacia dónde te va a llevar, creo que esa es la base fundamental para que podamos elegir. Claro. Oye, ¿dónde te podemos encontrar? Yo estoy en el Hotel Cartesiano, estoy todos los días, de lunes a sábado en las mañanas. ¿Y ahí puedes impartir cursos a los locales? Yo, de hecho, he dado varios talleres de respiración en Cartesiano y normalmente lo hago por mes. Doy cuatro sesiones en un mes, una vez por semana, de hora y media. Y hay varios tipos. El primer taller es respiración, la base de la respiración, y después ha habido un segundo taller que impartí en donde ya también ahora sí que se une también la respiración y las emociones, que también es un taller muy bueno, pero también doy sesiones privadas o todos los días hay sesiones programadas a las 12 del día, en donde pues a mí la verdad me encanta hacerlo grupalmente, es fantástico, pero personalmente a mí de verdad es lo que más me gusta y disfruto, José Antonio, porque entonces empezamos a crear como esa relación, ese vínculo en donde empiezo a observar cómo está tu respiración y donde tú poco a poco empiezas a ampliar la capacidad pulmonar. Además, como yo les digo, hay una súper buena noticia. Nacimos respirando bien. Lo único que tenemos que hacer es recordarle al cuerpo una manera más eficiente de respirar. O sea, es recordárselo. Cuando nace un bebé, tiene un movimiento libre en su área abdominal. Su respiración es completa y plena. Igual los animales. Nosotros, por diversos factores, vamos transformando nuestra respiración y mucho de eso tiene que ver con lo que platicamos, el estrés y el estilo de vida. Ruido mental, todo eso cambia nuestro patrón respiratorio. La postura corporal también es un factor importante. Pero a medida que nosotros empezamos a tomar conciencia de ello, ¿qué pasa? Entonces empiezo poco a poco a recordar y a permitir que nuevamente mis pulmones vuelvan a tener esa flexibilidad. Los pulmones son el órgano interno más grande que tenemos y lo ocupamos en términos generales una 10ª parte. Sí. Imagínate, yo lo que les digo, si con una 10ª parte ahí la llevamos en la vida, ¿sabes? Claro. Ahí vamos y resolvemos y subimos y bajamos. Imagínate que vayas ampliando más tu capacidad pulmonar. Es en proporción, o sea, a medida que vas yendo más allá de eso, también vas yendo más allá de tus propios límites en todos los demás sentidos. O sea, es proporcional. A mayor capacidad respiratoria, también voy ampliando más todas mis capacidades. Mejora todo el funcionamiento de mis sistemas del cuerpo. Digamos que la respiración sistema respiratorio es como yo lo veo como el primer eslabón de la cadena. Mi respiración mejora, es más eficiente, mejora mi sistema digestivo, mi sistema nervioso funciona mejor, mi sistema glandular, o sea, todo lo demás, todas las demás funciones de mi cuerpo van a funcionar mejor. Y ya no hablemos, porque empezamos con eso a la plática, la cuestión mental y emocional. O sea, digamos que para mí todo inicia con la práctica de la respiración consciente. Como digo, respira bien y después haz lo que quieras. O sea, practica la respiración consciente y luego haz lo que tú quieras hacer en tu vida, ¿no? Sé poeta, literato, artista, escalador de montañas, o sea, lo que quieras. Pero primero aprendamos a respirar de una manera eficiente. ¿Y en qué red social te podemos encontrar? ¿Cómo estás? Estoy como inspira.consciente. En Instagram. José Antonio. Sí, en Instagram y Perfecto. en Facebook. Okay. Sí. Y bueno, pues creo que podemos, este tema, híjola, se puede ir a todos los niveles, porque además el tema de la respiración lo podemos abordar desde la parte científica,
a nivel ciencia, desde la parte de gestión emocional, pero también a nivel energético es también algo muy, muy Eso es importante. lo que decías, Sí. ¿no? Que se permea no solamente a ti, sino a tu familia y a los Sí, que te y es que tú rodean. imagínate, a ver, nada más así ya para dejar así una cosita así en el aire. Todos respiramos el mismo aire. Todos los seres en la Tierra y en el planeta respiramos el mismo aire. Si hay algo que nos conecta a todos, es la respiración. Imagínate que tú estás en una junta de trabajo y que antes de empezar esa junta dices, vamos todos a hacer unos pequeños minutos de respiración consciente. Automáticamente, después de esa práctica, entras a otro nivel de comunicación. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Entonces, es que para mí es el gran misterio y el origen de todo, el origen de la vida. Es nuestra gran compañera de vida. Desde el momento en que nacemos hasta que nos vamos de este planeta, está con nosotros. Claro. Entonces es como, creo que allá hay como, para mí es como, híjola, creo que la clave de muchísimas cosas está en la respiración. No, totalmente de acuerdo. Nada más hay que hacerlo sin que nos juzguen y con un coach, ¿no? Sí, Mínimo, y mínimo después, al empezarlos. principio sí, pero ya después, cada uno de nosotros tiene su propia práctica, porque además es una experiencia personal, es una decisión sí, es una decisión y una elección personal. Al principio sí necesitas a alguien que te diga, oye, a ver, acá y está esta técnica, y cuando necesitas tranquilizarte y relajarte e irte a dormir, haz esta técnica. Cuando necesites energía para tu día, haz esta técnica. Cuando necesites regular tu sistema hormonal como mujer, que luego entran los calores, haz esta técnica, ¿sabes? O sea, hay muchas técnicas. Y si necesitas una persona que te comparta, como es lo que yo hago, comparto, como yo digo, siempre estoy en un camino de aprendizaje y me falta muchísimo y olvídate, en eso estamos todos. Pero lo que sí sé es que los pequeños pasos que yo ya he recorrido, sí los puedo compartir con alguien, porque Ujú. los he experimentado. Entonces yo parto desde ahí. Lo que he recorrido, que otras personas no conocen, claro que se los puedo compartir. Ujú. Entonces yo es lo que hago. Y pues básicamente eso, pero ya después cada uno de nosotros, ¿sabes? Empieza a tener su propio trayecto y su propia experiencia. Y sobre todo aplicarlo, que creo que es lo que más nos interesa en tu vida diaria. Por supuesto. Es totalmente la Ujú, idea. ujú. Pues muchísimas Ay, gracias, no, al revés. Ceci. Muchas Nos gracias a encantó ti. tenerte por Y acá. qué gusto que estés haciendo estos Y podcasts y nos informes y estemos enterados de muchísimas cosas. intentamos hacer lo nuestro, No, ¿no? fantástico. Pues Muchísimas gracias, José muchísimas Antonio. gracias y gracias a todos los demás que nos escucharon y que nos vieron. Espéranos para el siguiente episodio. Que estén muy bien. Gracias.